Estás en el supermercado. Todo va bien, hasta que tu hijo ve ese juguete, esa cajita de sorpresas o ese dulce con colores brillantes. Lo pide una vez, luego otra. Y cuando dices que no, comienza el clásico momento que todos los padres temen, el berrinche. Miras a tu alrededor y sientes esas miradas incómodas. Te preguntas si estás haciendo algo mal, si debiste ceder o si deberías haber dicho no, con más firmeza. No estás solo. Miles de padres viven esa escena cada semana. Pero lo que pocos saben es que detrás de cada berrinche hay una gran oportunidad. Enseñar a nuestros hijos a diferenciar entre lo que quieren y lo que realmente necesitan. No se trata solo de evitar discusiones o rabietas, sino de formar una base sólida para su educación emocional y financiera. Si un niño aprende esta diferencia desde pequeño, crecerá entendiendo el valor del dinero. La paciencia y la gratitud. En este video, descubrirás una técnica práctica, divertida y 100% comprobada para lograrlo, sin gritos, sin castigos y sin estrés. Y al final verás cómo tus hijos comienzan a tomar mejores decisiones. Incluso cuando tú no estés ahí para decirles que no. Y si este tema te importa tanto como educar con amor, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo con más padres. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has escuchado a tu hijo decir, "Lo quiero ahora"? No importa si es un dulce, un juguete o algo que vio en un video. Lo quiere ya. Y cuando no lo obtiene, siente que el mundo se acaba. Tú, como padre, intentas mantener la calma, pero por dentro sientes una mezcla de frustración, culpa y cansancio. Te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no entiende? Pero la verdad es que no estás fallando. Lo que pasa es que tu hijo todavía no tiene las herramientas mentales para distinguir entre un deseo y una necesidad. Su cerebro está en una etapa en la que las emociones mandan. Para él, ver algo y quererlo es prácticamente lo mismo. No hay filtro, no hay reflexión, solo impulso. Esto tiene una razón científica. El cerebro infantil todavía está desarrollando su corteza prefrontal, la parte que nos ayuda a controlar impulsos, planificar y tomar decisiones racionales. Así que cuando un niño hace berrinche, no lo hace para manipular. Al menos no en las primeras veces. Lo hace porque su emoción es tan intensa que su cuerpo no sabe cómo regularla. Y ahí es donde entramos nosotros, los padres. Pero aquí es donde cometemos uno de los errores más comunes, decir no, sin explicar o ceder para evitar el conflicto. Ambas reacciones son comprensibles. Cuando decimos no, queremos enseñar límites. Cuando cedemos, solo queremos evitar la escena. Pero ninguno de los dos caminos enseña realmente lo que el niño necesita aprender. La diferencia entre querer y necesitar. Decir simplemente no le enseña a tu hijo que el dinero o los objetos están prohibidos o son fuente de conflicto. Y ceder le enseña que con suficiente insistencia o lágrimas puede obtener lo que desea. En ambos casos, se pierde la oportunidad de enseñar algo más profundo. Cómo tomar decisiones conscientes sobre el valor de las cosas. Te voy a contar algo que escuché de una madre hace poco. Me dijo, mi hija de 6 años hacía berrinches cada vez que íbamos a la tienda. No importaba si era algo pequeño, siempre quería algo. Yo terminaba comprándole algo solo para tener paz. Pero un día me di cuenta de que ella no valoraba nada. Todo lo que obtenía, lo olvidaba al día siguiente. Y entendí que no era culpa de ella, era culpa mía, porque nunca le enseñé a pensar si realmente lo necesitaba. Esa historia es más común de lo que imaginas. No se trata de falta de disciplina o de amor. Se trata de educación emocional y financiera. Nadie nos enseña cómo hacerlo, y mucho menos cómo explicarlo a un niño de forma que lo entienda. Los niños hoy están expuestos a un mundo que estimula constantemente sus deseos. Publicidad colorida, series donde todo se consigue rápido, videos donde los personajes siempre tienen lo nuevo. Y si no les enseñamos a cuestionar, crecerán creyendo que el valor de las cosas depende de lo que otros tienen, no de lo que ellos necesitan. Y aquí está la buena noticia. Los berrinches son una oportunidad, no un problema. Cada vez que ocurre uno, tienes frente a ti un momento de aprendizaje real.
Es el instante perfecto para enseñar empatía, paciencia y valoración. Pero claro, esto requiere calma, práctica y una herramienta clara. Porque la verdad es que los niños no aprenden solo con palabras, aprenden con experiencias. No basta con decirles, eso no se puede. Hay que darles una estructura mental que los ayude a procesar sus deseos y entender sus prioridades. Y es justo eso lo que haremos a partir del siguiente punto. Te enseñaré una técnica sencilla, visual y divertida que te ayudará a convertir esos momentos tensos en conversaciones llenas de comprensión. Una herramienta que transforma el clásico «lo quiero ya» en un razonamiento como «¿realmente lo necesito?». Porque al final, lo que buscamos no es solo evitar el berrinche de hoy, sino formar adultos que mañana puedan manejar su dinero, sus emociones y sus decisiones con inteligencia. Imagina que estás otra vez en el supermercado. Tu hijo te mira con esos ojitos de por favor, señalando un juguete o un paquete de papas de colores. Estás a segundos de que empiece el berrinche. Pero esta vez, respiras profundo, sonríes y dices, vamos a usar el semáforo. Tu hijo te mira confundido, pero intrigado. Ese es el momento perfecto. Porque lo que estás por enseñarle es más que una técnica. Es una forma visual y divertida de aprender a tomar decisiones. La llamamos la técnica del semáforo. Y funciona así. Explícale a tu hijo que cada decisión sobre el dinero tiene 3 luces, igual que un semáforo de la calle. Rojo significa alto. Piensa antes de actuar. Amarillo significa espera. Analiza si lo necesitas o solo lo quieres. Verde significa adelante, puedes hacerlo con confianza. Ahora, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Supongamos que tu hijo ve un juguete y lo quiere comprar. En lugar de decir no directamente, le dices, a ver, hijo, pongamos esto en el semáforo. ¿De qué color crees que es esta compra? Al principio no sabrá qué responder. Así que tú lo guías con calma. ¿Lo necesitas para algo importante? ¿O solo lo quieres porque se ve bonito o porque alguien más lo tiene? Si dice que solo lo quiere, entonces tú le dices, perfecto, eso significa que está en rojo. Rojo quiere decir que tenemos que detenernos un momento y pensar si vale la pena gastar en eso ahora o si podemos ahorrar para algo más importante. Y aquí está el truco. No estás diciendo no con autoridad, sino que estás invitando a pensar, involucrándolo en la decisión. Eso activa su razonamiento y con el tiempo su autorregulación. Luego puedes continuar. ¿Y si esperas unos días? Si dentro de 3 días sigues queriéndolo, lo pasamos a amarillo y volvemos a pensarlo. Ese simple paso enseña algo valiosísimo, el poder de la espera y la reflexión. Le estás mostrando que no todo se consigue en el instante y que las cosas valiosas se disfrutan más cuando se esperan. Y cuando algo realmente es necesario, por ejemplo, una mochila nueva porque la suya se rompió. Puedes decir, esto sí está en verde porque lo necesitas para la escuela. Podemos comprarlo. El semáforo se convierte así en un lenguaje común en casa. Los niños entienden rápido las metáforas visuales, y tener algo tan simple como colores les da seguridad. Ya no sienten que mamá o papá no los deja comprar, sino que hay un proceso justo que ellos mismos pueden aprender a aplicar. Una madre me contó una vez que puso un pequeño semáforo de cartulina en su cocina, con 3 círculos grandes, rojo, amarillo y verde. Cada vez que sus hijos querían algo, pegaban un dibujo o escribían el objeto en el color correspondiente. Con el tiempo, notó algo increíble. Los propios niños comenzaban a mover las cosas de rojo a amarillo, o incluso a sacarlas, porque ya no las querían. Habían aprendido a pensar antes de comprar. Este método también fortalece la comunicación familiar. En lugar de que el dinero sea un tema de discusión, se vuelve un juego. Tú ya no eres el malo que dice no, sino el guía que los ayuda a decidir con inteligencia. Además, puedes complementar la técnica del semáforo con pequeñas conversaciones sobre las emociones. Por ejemplo, cuando ves algo que te gusta mucho, ¿qué sientes en el cuerpo? ¿Cómo sabes si es una necesidad o solo emoción? Esto les ayuda a identificar impulsos y emociones, algo que pocos adultos saben hacer, pero que se puede sembrar desde la infancia. Y lo más poderoso es que este hábito se transfiere a otras áreas de su vida.
Los niños que aprenden a pausar y reflexionar antes de gastar, también aprenden a hacerlo antes de discutir, antes de rendirse o antes de actuar impulsivamente. Es decir, el semáforo no solo enseña finanzas, enseña autocontrol y pensamiento crítico. Muchos padres piensan que para hablar de dinero con niños se necesitan conceptos complicados, pero en realidad basta con herramientas visuales, lenguaje simple y constancia. El semáforo logra las tres cosas. Así que la próxima vez que tu hijo te pida algo, no pienses en el berrinche que viene. Piensa, esta es una oportunidad de aprendizaje. Sácalo del impulso, llévalo a reflexionar y conviértelo en su propio juez de decisiones. Te aseguro que con unas cuantas semanas aplicando esta técnica, notarás algo distinto. Ya no escucharás tanto el «lo quiero ya», sino más frases como «mamá, creo que eso está en rojo» o «voy a esperar unos días». Y ese día, sabrás que tu hijo está aprendiendo algo que muchos adultos todavía no dominan: la sabiduría de decidir con cabeza y no con impulso. Aquí es donde la magia realmente empieza. Porque enseñar con palabras tiene su límite, pero cuando los niños aprenden jugando, lo interiorizan para siempre. La mayoría de los padres intenta explicar el dinero hablando, y claro, los niños escuchan un rato, pero luego se aburren o se distraen. En cambio, cuando lo convertimos en un juego divertido, su atención cambia por completo. No lo ven como una lección, sino como una aventura en la que ellos son los protagonistas. Déjame mostrarte cómo puedes reforzar lo que aprendieron con la técnica del semáforo a través de 3 juegos muy simples, pero profundamente poderosos. Juego 1. El supermercado en casa. Este juego es ideal para niños pequeños, desde los 4 años en adelante. Toma algunos objetos cotidianos, pueden ser frutas, juguetes, botellas vacías o incluso cosas recicladas, y colócalos en una mesa como si fuera un supermercado. Luego, crea pequeñas etiquetas de precios. Dale a tu hijo un presupuesto ficticio, por ejemplo, 20 monedas o billetes de juguete. Tu papel será el del vendedor y el de tu hijo, el comprador. Cuando él quiera comprar algo, pregúntale: ¿esto es algo que necesitas o solo lo quieres? Y ayúdalo a colocar la compra en el color del semáforo correspondiente: rojo, amarillo o verde. Lo maravilloso de este juego es que el niño empieza a practicar decisiones reales con recursos limitados. Aprende que no puede comprar todo, y que si gasta en una cosa, debe renunciar a otra. Así empieza a entender el valor de la elección, que es el corazón del manejo financiero. Y cuando termine el juego, puedes reforzar el aprendizaje con una frase simple pero poderosa: hijo, cada vez que decides con cabeza, y no solo con emoción, estás creciendo por dentro. Juego 2. El reto del frasco dividido. Este es un clásico que nunca falla. Solo necesitas 3 frascos o recipientes transparentes. En cada uno escribe una palabra: ahorrar, gastar, compartir. Explícale a tu hijo que cada vez que reciba dinero, ya sea una mesada, un regalo o alguna recompensa, deberá dividirlo entre los 3 frascos. Por ejemplo, en el frasco de ahorrar, va el dinero para algo importante que quiere lograr más adelante, como un juguete grande o un paseo. En el frasco de gastar, puede poner dinero para cosas pequeñas o placeres del momento, como un dulce o una salida. Y en el frasco de compartir, destina una parte para ayudar a alguien más, una persona, una mascota o incluso una causa solidaria. Este juego enseña equilibrio y propósito. El niño entiende que el dinero no solo sirve para comprar, sino también para planear y compartir. Además, cuando empieza a ver cómo su frasco de ahorro crece con el tiempo, siente orgullo y motivación interna. Puedes hacerlo más emocionante poniendo metas visuales. Dibujen juntos lo que están ahorrando y péguenlo detrás del frasco. Cada vez que coloque una moneda, verá que está un paso más cerca. Juego 3. Misión necesidad. Este juego es perfecto para reforzar la diferencia entre quiero y necesito. Coloca en una caja diferentes tarjetas o papeles con situaciones escritas, por ejemplo: tu mochila se rompió. Viste un nuevo videojuego que todos tus amigos tienen. Tus tenis están muy apretados. Salió un nuevo helado que quieres probar. Pídele a tu hijo que saque una tarjeta y decida si eso es una necesidad o un deseo. Si acierta, gana una estrella o punto. Después de varias rondas, reflexionen juntos sobre las respuestas.
Pregúntale, ¿por qué crees que esto era una necesidad? ¿Y qué pasaría si siempre eliges los deseos primero? Este ejercicio refuerza el pensamiento crítico, ayuda a identificar prioridades y reduce los impulsos. Lo más interesante es que, con el tiempo, los niños comienzan a aplicar este filtro mental en la vida real. La próxima vez que estén en una tienda, tú solo tendrás que preguntar, ¿eso es un quiero o un necesito? Y verás cómo se detiene a pensar antes de responder. Cuando los padres convierten las finanzas en un juego, algo hermoso ocurre. Los niños pierden el miedo al dinero. Ya no lo ven como algo de adultos, ni como una fuente de estrés o conflicto. Lo ven como una herramienta que pueden dominar jugando. Y ese es el objetivo final, que comprendan el valor, la paciencia y la satisfacción que da alcanzar algo con esfuerzo. Además, jugar juntos fortalece el vínculo emocional. El mensaje no es no compres, sino aprendamos juntos cómo decidir mejor. Porque al final, lo que los niños más recuerdan no son las reglas, sino las experiencias compartidas. Y si logras que la educación financiera sea una de esas experiencias, habrás plantado una semilla que florecerá durante toda su vida. Hablemos del momento más difícil, cuando tu hijo, a pesar de todo, hace berrinche. Sabes que estás aplicando el semáforo, que has jugado con él, que estás enseñándole con amor. Pero de pronto, ahí está otra vez, lágrimas, súplicas, o ese silencio molesto que todos los padres conocemos. Y aquí quiero que respires profundo y te repitas algo importante. Esto no significa que estés fallando. Significa que tu hijo está aprendiendo. Cada vez que un niño se frustra porque no obtiene algo, su cerebro está experimentando una lección real sobre la espera, el autocontrol y la gestión emocional. Es un proceso que toma tiempo, y tú eres su guía en ese camino. La clave no está en evitar los impulsos, sino en enseñarles a navegar a través de ellos. Déjame contarte cómo hacerlo sin gritos, sin culpas y sin perder la calma. Valida su emoción antes de corregir su reacción. Cuando un niño dice, pero yo lo quiero, su emoción es 100% real. Y si nosotros respondemos con ya te dije que no, o no hagas berrinche, lo que él entiende no es el límite, sino el rechazo. Entonces, lo primero que debes hacer es validar lo que siente. Puedes decirle, entiendo que lo quieras. Se ve muy bonito, ¿verdad? También a mí me gustaría tenerlo. Ese tipo de frases baja la intensidad emocional. Le haces saber que lo escuchas, que lo entiendes, pero que aún así hay un límite. Luego puedes añadir, con calma y coherencia, pero recuerda que no todo lo que queremos lo necesitamos. Y por eso, esta vez está en rojo. Esa combinación de empatía con firmeza es poderosa. El niño no siente que estás contra él, sino que estás con él, ayudándolo a pensar. 2. Enseña la pausa y la reflexión. En medio de un berrinche, lo último que un niño puede hacer es razonar. Su cerebro está dominado por la emoción, así que el objetivo no es que entienda todo en ese momento, sino que vuelva a la calma. Puedes usar una frase que le ayude a detenerse sin sentirse castigado. Vamos a respirar un poquito juntos. Y después decidimos, esa pausa es oro. Estás modelando lo que significa regular una emoción antes de actuar. Más tarde, cuando ya esté tranquilo, puedes retomar la conversación. ¿Te acuerdas de lo que querías comprar? ¿Crees que era algo que necesitabas o solo lo querías mucho? Ahí es donde entra el aprendizaje. En frío, los niños pueden reflexionar mucho mejor. Y si lo haces con frecuencia, verás cómo ellos mismos empiezan a aplicar esa pausa antes de reaccionar. Algunos incluso te sorprenderán diciendo, creo que eso está en amarillo. Y créeme, ese momento vale oro. 3. Anticipa los impulsos antes de salir de casa. Una de las estrategias más efectivas para evitar berrinches es preparar el terreno emocional antes de salir. Por ejemplo, antes de ir al supermercado, dile con claridad y calma, hoy no vamos a comprar juguetes, solo cosas para la casa. Pero si encontramos algo que te guste, podemos anotarlo en tu lista de deseos para pensar después. Esto le da al niño una sensación de control. No le estás negando su deseo, solo le estás enseñando a posponerlo y organizarlo. Incluso puedes tener una pequeña lista de deseos en casa. Un cuaderno o cartel donde anote las cosas que quiere. Luego, cada cierto tiempo, pueden revisar juntos esa lista
y decidir qué realmente vale la pena mantener y qué ya no le interesa. Esa simple práctica fortalece su pensamiento financiero y emocional. Aprenden que no todo deseo merece acción inmediata. Mantén la coherencia. No digas una cosa y hagas otra. Esta parte es clave. Los niños observan mucho más de lo que escuchan. Si tú le dices que no se puede comprar algo impulsivamente, pero luego te ve comprando cosas por impulso, solo porque estaban en oferta, el mensaje se contradice. No necesitas ser perfecto, solo coherente y honesto. Puedes incluso decir, ¿viste que compré esto? La verdad no lo necesitaba. Me dejé llevar por el impulso. Pero voy a aprender también. Esa humildad enseña más que 1000 discursos. Tu hijo entenderá que aprender a decidir bien no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino un proceso constante, incluso para los adultos. Convierte los momentos difíciles en historias. Después de un berrinche, cuando todo se calme, aprovecha para hablar con tu hijo desde la calma y el humor. Puedes decirle algo como, ¿te acuerdas de cuando casi te conviertes en el monstruo del juguete? Menos mal llegó el semáforo y te detuvo. Con humor y amor, conviertes una situación tensa en una experiencia compartida. Los niños aprenden mejor cuando las emociones se mezclan con historias. La realidad es que enseñar autocontrol lleva tiempo. No hay una fórmula mágica ni un niño perfecto. Pero cada berrinche que manejas con calma y consistencia se convierte en una lección emocional y financiera para toda la vida. Con el tiempo, notarás que tus hijos comienzan a tener más conciencia, más paciencia y más claridad al decidir. Y tú también te sentirás más tranquilo, sabiendo que ya no solo estás evitando berrinches. Estás formando el carácter de un adulto responsable y emocionalmente inteligente. Hasta aquí ya has aprendido a usar la técnica del semáforo, a convertir el aprendizaje en juego y a manejar los impulsos con calma. Pero hay algo que todo padre sabe. Los buenos hábitos no se forman de la noche a la mañana. Se construyen con constancia, repetición y amor. Así que ahora vamos a dar el paso más importante. ¿Cómo transformar estas lecciones en un sistema familiar de aprendizaje financiero continuo? No se trata de tener conversaciones formales sobre dinero, sino de integrar los valores financieros en la vida diaria, como parte natural de crecer. Crea rutinas semanales de decisiones con sentido. Dedica un momento a la semana. Puede ser el domingo por la tarde o cualquier día tranquilo para hablar en familia sobre el dinero. Pero que sea algo ligero y divertido, no una reunión seria. Por ejemplo, puedes decir, a ver, ¿qué aprendimos esta semana sobre el semáforo? ¿Hubo algún gasto que estuvo en rojo o en verde? Escúchalos con atención. A los niños les encanta contar sus pequeñas victorias. Guardé mis monedas, no compré el dulce, esperé para decidir. Refuerza esos logros con entusiasmo. Eso es pensar como un adulto responsable. Estoy muy orgulloso de ti. Este tipo de reuniones refuerza el hábito del análisis y la reflexión. Los niños empiezan a disfrutar hablar de dinero sin miedo, sin vergüenza. Aprenden que el dinero no se esconde ni se teme, se comprende, se respeta y se usa con propósito. Implementa un sistema de recompensas saludables. El refuerzo positivo es clave para mantener los hábitos. Pero ojo, no se trata de pagarles por todo lo que hacen bien, sino de reconocer su esfuerzo y su progreso. Por ejemplo, si durante una semana tu hijo logra identificar correctamente sus deseos y necesidades, puedes darle una estrella financiera o una moneda simbólica para su frasco de ahorro. También puedes establecer metas. Si logras mantener 3 semanas con buenas decisiones, iremos al parque o cocinaremos tu postre favorito. El objetivo es que aprendan que las decisiones inteligentes tienen recompensas a largo plazo, no siempre inmediatas. Así fortaleces su paciencia y su sentido de logro. Involucra el dinero en las decisiones familiares. A partir de cierta edad, desde los 6 o 7 años, los niños ya pueden participar en pequeñas decisiones de la casa relacionadas con el dinero. Por ejemplo, cuando vayan al supermercado, puedes decirle, tenemos 200 para los snacks de la semana. Ayúdame a elegir cuáles comprar. O cuando planeen una salida familiar. Podemos ir al cine o al parque de diversiones, pero el presupuesto solo alcanza para una opción. ¿Cuál creen que es mejor? Este tipo de decisiones colectivas enseña priorización, negociación y responsabilidad compartida. Además, les das la sensación de que su opinión cuenta,
lo que fortalece su autoestima y su pensamiento crítico. Crea metas visuales a largo plazo. Nada motiva más a un niño que ver su progreso con los ojos. Pueden hacer un tablero familiar de metas, con dibujos o recortes. Por ejemplo, una bicicleta, un viaje en familia, un juguete grande. Cada vez que ahorren o tomen una buena decisión, pueden avanzar un paso en el tablero o pegar una estrella. Esto no solo refuerza la motivación, sino que también enseña planificación y visión de futuro, dos habilidades clave de la inteligencia financiera. Y lo más importante, hazlo siempre visual y colorido. Los niños necesitan ver el progreso para creer en él. Sin, sé ejemplo. No solo guía, nada enseña más que el ejemplo. Puedes explicarle 1000 veces que debe esperar o ahorrar, pero si te ve gastar sin pensar, el mensaje se borra. Y no se trata de ser un padre perfecto, nadie lo es, sino de mostrar congruencia y vulnerabilidad. Por ejemplo, puedes decir, hoy iba a comprarme algo que no necesitaba, pero decidí esperar. Creo que estaba en rojo. Ese tipo de frases son oro puro. Muestran que los adultos también usan el semáforo, que todos seguimos aprendiendo. Y sobre todo, le enseñas que el dinero no define el valor de las personas, sino cómo lo administran. Repite, refuerza y celebra. Los hábitos se construyen con repetición, pero se mantienen con celebración. Cada cierto tiempo, celebra los avances. No solo cuando logren ahorrar, sino también cuando tomen una decisión sabia o demuestren autocontrol. Puedes decirles, hoy elegiste esperar y pensar antes de comprar. Eso demuestra madurez. Estoy muy orgulloso. Estas pequeñas afirmaciones se graban profundamente en su mente. Cada palabra de aliento alimenta la semilla del autocontrol, de la paciencia y de la independencia financiera. Y un día, cuando ya sean adolescentes y enfrenten decisiones más grandes, como administrar su primer sueldo o elegir entre gastar o invertir, recordarán esos momentos contigo, esas charlas, esos juegos, esas estrellas pegadas en un frasco, porque no les enseñaste solo sobre dinero, les enseñaste a pensar, a esperar y a valorar. Si aplicas estos hábitos a lo largo del tiempo, verás un cambio profundo no solo en tus hijos, sino en la forma en que toda tu familia ve el dinero. Dejarán de verlo como un tema incómodo o como una fuente de conflicto, y lo verán como lo que realmente es, una herramienta para crear libertad, sueños y propósito. Educar a un hijo no es solo enseñarle a leer o a portarse bien, también es enseñarle a pensar antes de decidir. Y eso incluye el dinero, porque cada vez que tu hijo entiende la diferencia entre quiero y necesito, no solo evita un berrinche, está construyendo su carácter, su responsabilidad y su futuro. Así que la próxima vez que estén en una tienda y te diga, ¿lo quiero?, y no lo veas como un problema, sino como una oportunidad. Respira, sonríe y conviértelo en un momento de aprendizaje. Pregúntale, acompáñalo, hazlo reflexionar. Cada conversación cuenta. Recuerda, los niños no aprenden por lo que les decimos. Aprenden por lo que vivimos con ellos. Y si comienzas hoy, estarás regalándole algo más valioso que cualquier juguete: la sabiduría para tomar buenas decisiones y la libertad de no ser esclavo de los impulsos. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este mensaje te inspiró, compártelo con otros padres. Juntos podemos formar una generación que sepa que el dinero no se gasta sin pensar. Se usa con propósito y corazón.